Cronistas, la noche es joven y el camino está esperando. En esta ocasión quiero hablarte acerca de una figura recurrente en el folclore de las carreteras, una sombra pálida que se disfraza de viajera para acechar en la oscuridad, la mujer de blanco. Prepara tus oídos para escuchar relatos tan reales y escalofriantes que podrían acecharte incluso después de apagar la luz. Yo soy Des y esto es Diario de Horror. No todas las llamadas de auxilio llevan a un rescate. Algunos llevan directamente al infierno. Me llamo Sergio Hernández. Trabajé 15 años como policía rural en un pequeño municipio de Veracruz. Durante ese tiempo, vi cosas que no se pueden explicar con lógica. Lo que voy a contar ocurrió hace 4 años y todavía me cuesta dormir cuando llueve fuerte. Era una madrugada de septiembre. Llovía sin descanso desde el atardecer. El agua golpeaba el techo de la comandancia, como si quisiera arrancarlo. Estaba de guardia con mi compañero Mendoza, casi dormidos frente al radio, cuando entró una transmisión urgente. Unidad 3, tenemos un reporte de una mujer en la carretera federal, altura kilómetro 27, aparentemente pidiendo ayuda. La voz del despachador sonaba nerviosa. En esa zona no hay casas ni comercios, solo potreros y monte cerrado. Lo más probable era que fuera alguien que se había quedado varado. Salimos de inmediato. La carretera un espejo negro. Encendimos las luces altas, pero la neblina las devolvía como un muro blanco. En la radio, la señal empezó a chisporrotear antes de llegar. Primero un zumbido, luego algo que parecía un susurro. ¿Oíste eso? El clima nada más, respondió Mendoza, aunque lo dijo demasiado rápido. Unos metros antes de llegar al 27, vi un destello en la cuneta. No un reflejo de metal, sino algo más suave, como tela húmeda brillando bajo los faros. Ahí estaba, de pie, inmóvil, con un vestido blanco que le caía hasta los tobillos. El cabello negro y largo, pegado al rostro por la humedad. No llevaba paraguas ni bolso, solo nos miraba. Bajamos la velocidad y Mendoza le habló desde la ventanilla. Buenas noches, ¿se encuentra bien? La mujer levantó la cabeza. Su piel era tan pálida que parecía iluminarse sola. Bajé de la patrulla. Noté que sus pies estaban descalzos y arrugados, como si hubiera estado horas sumergida en agua fría. Señora, es peligroso estar aquí a esta hora. ¿Quiere que la llevemos? Ella habló por primera vez, con voz suave pero extraña. Se me hizo tarde por llegar. Le ofrecimos llevarla al pueblo, pero señaló hacia adelante, por allá, hasta donde termina el asfalto. Ese tramo conectaba con el camino viejo, un sendero de terracería que llevaba a un puente derrumbado hace décadas. No hay nada por ahí, señora. Es peligroso. Entonces giró la cabeza lentamente hacia mí, y aunque no levantó la voz, la orden fue clara: llévenme. Un escalofrío me recorrió la espalda, sin saber por qué. Hernández abrió la puerta trasera y ella subió. Avanzamos por la terracería. La lluvia caía más fuerte y la radio comenzó a emitir voces distorsionadas, mezcladas con estática. No reconocía las palabras, pero parecían en otro idioma o bajo el agua. Oye, ¿te diste cuenta de qué? Dijo Hernández, interrumpiéndose. ¿De qué? La mujer no está mojada. Giré de inmediato hacia el asiento trasero. Vacío.
Un golpe seco cayó sobre el techo de la patrulla, luego otro y otro, como pasos lentos moviéndose hacia el cofre. Apagué el motor y el sonido se detuvo. La lluvia parecía lejana, como si todo alrededor estuviera amortiguado. Vámonos, dije encendiendo el motor, pero al mirar por el retrovisor, vi algo que me heló. En la ventana trasera, una mano pálida, apoyada desde afuera, con los dedos arrugados, como los pies que había visto antes. El camino terminó de golpe. Frente a nosotros estaba un puente de piedra intacto, cubierto de musgo, iluminado por una luz que no provenía de ninguna parte. En medio del puente, la mujer nos esperaba. Sonreía, pero su sonrisa no era humana, demasiado lenta, demasiado amplia. Alzó un brazo y el agua empezó a gotear de sus dedos, como si estuviera exprimiendo su propia piel. Detrás de ella, entre la neblina, vi siluetas inmóviles, al menos 6, todas vestidas de blanco. Ni loco cruzó ahí, murmuró Hernández. Puse reversa, pero el motor se ahogó. En ese momento sentí un aire frío en mi oreja y la voz susurró: ya llegaron. El motor rugió de repente y di la vuelta. Avanzamos sin mirar, pero el camino parecía interminable, hasta que, sin transición, nos encontramos de nuevo en la carretera principal, justo bajo el letrero del kilómetro 27. La lluvia volvió a sonar normal. La radio, sin embargo, seguía emitiendo un murmullo bajo, como si alguien respirara del otro lado. En la comandancia, el despachador estaba pálido. ¿Dónde estaban? Los perdimos más de una hora. Cuando le contamos, bajó la voz. Ese kilómetro está maldito desde 1953. Cada tanto aparece una mujer que pide ir al puente viejo. Ese puente desapareció con la creciente del río y con ella. Quien cruza con ella no regresa. No volví a patrullar de noche en ese tramo. Aún así, a veces, mientras conduzco, la radio se llena de estática y entre el ruido juro escuchar una voz de mujer, clara, como si estuviera en el asiento trasero. Falta poco para llegar. En las afueras de Los Mochis, Sinaloa, hay una ruta rural que conecta con algunos ranchos. En esa zona, la gente local habla mucho de la mujer de blanco. Es la típica leyenda, ya sabes, la mujer que se aparece en el camino y pide un aventón. Pero lo que me pasó a mí no tiene nada de típico. No vi a una mujer de blanco pidiendo un aventón. La vi conduciendo un auto fantasma. Yo me llamo Luis, soy taxista de plataforma. Una noche de hace como 5 años, recibí un servicio a las 3 de la mañana. Algo raro para el lugar. La dirección era un rancho en una zona que llaman el Ejido 24 de febrero. Se me hizo raro, pero el pago era bueno. La noche estaba oscura y con neblina, de esas que hacen que el aire se sienta pesado y húmedo. Manejé por la carretera principal. Después me desvié por una brecha de terracería que llevaba directamente al rancho. La señal de mi teléfono empezó a fallar y el GPS se trabó, pero como ya conocía el camino no me preocupé. De repente, a lo lejos, vi un par de faros que se me acercaban. Era un auto viejo, un sedán de los 80, blanco, con la pintura descarapelada. No era común ver autos por ahí a esa hora. Pensé que era algún ranchero,
pero el auto se comportaba de manera extraña, como si el conductor estuviera ebrio. El auto se ladeaba, aceleraba y frenaba de golpe. Al principio pensé que era solo un mal conductor, pero cuando se acercó lo suficiente para que mi luz lo iluminara, vi a la conductora. Era una mujer joven, con el cabello largo y negro. Su rostro estaba tan pálido que parecía de mármol. Llevaba un vestido de novia, blanco, manchado de lo que parecía ser lodo y sangre seca. Me quedé frío. Me acordé de inmediato de la leyenda de la mujer de blanco, pero no se detuvo para pedirme ayuda. Siguió manejando a una velocidad inconsistente, y su mirada estaba fija en el camino, como si no me estuviera viendo. El auto no tenía placas, y lo que me puso los pelos de punta fue que el auto tampoco tenía llantas. Las ruedas eran unos aros de metal que rechinaban contra el asfalto, como si fueran de hueso, lanzando chispas que brillaban en la noche. Pasó a mi lado y yo me quedé petrificado. No pude moverme, no pude pisar el freno. El auto fantasma siguió su camino y se perdió en la neblina. Después de un momento mi corazón volvió a latir y mis manos temblaban. Decidí dar la vuelta. Cancelé el servicio. No me importaba el dinero, solo quería salir de ahí. Cuando iba de regreso vi el auto fantasma otra vez, pero esta vez no venía de frente. Estaba parado a un lado del camino. Sus faros estaban apagados y allí estaba ella, parada al lado del auto, mirándome. Su vestido blanco brillaba en la oscuridad de la noche, como si la luz de la luna la estuviera iluminando. Cuando estuve cerca, vi que el vestido no solo estaba manchado de lodo y sangre, también estaba roto, descosido. Su rostro pálido y hermoso tenía una expresión de dolor, y sus ojos no tenían pupila, solo eran blancos. Entonces extendió la mano hacia mí, como si estuviera pidiendo ayuda o algo más. Me entró un escalofrío que me llegó hasta los huesos, y pisé el acelerador. No miré para atrás. No sé si la mujer de blanco se apareció en el camino, o si el camino se apareció en ella, pero lo que sí sé es que no era de este mundo. Cuando llegué a la carretera principal, la señal de mi teléfono volvió y el GPS se activó. Marqué al 911, pero la llamada no pasó. Mi teléfono se apagó por completo. Me detuve en una gasolinera a orillas de la carretera y un despachador me vio pálido. Me preguntó si había visto algo en la carretera. Me contó que en esa brecha, hace muchos años, una novia había sido arrollada por un auto. Después de una discusión con su prometido, no hubo sobrevivientes, ni conductor ni novia. Las autoridades nunca encontraron el auto. Yo no dije nada. No tenía palabras para lo que había visto. Hasta el día de hoy evito esa brecha, y cada vez que veo un auto blanco, viejo, se me acelera el corazón. No sé si estas historias deberían ser contadas, pero cada vez que un cronista como tú decide acompañarme en este viaje a lo desconocido, sé que vale la pena. Por eso te agradezco tu valentía, la confianza que me das para susurrarte estos secretos, y por el apoyo que mantiene viva la memoria de estos eventos. Si no temes seguir ese camino, te invito a unirte a esta comunidad y mantenerte atento a las próximas páginas de nuestro diario. Tu apoyo es la luz que nos guía en la oscuridad. Por último, te invito a comentar cuál fue tu historia favorita y cuál fue la que más escalofríos te dio. Hay viajes
que uno nunca debió aceptar, y hay pasajeros que no deberían existir. Mi nombre es Luis Alberto. Tengo 32 años y trabajo como conductor de colectivo en una ruta rural de la Sierra de Oaxaca. Mi turno es de noche porque la paga es mejor, y según dicen hay menos problemas con los pasajeros. Pero eso es mentira. Las noches guardan sus propios peligros. No soy supersticioso, pero desde hace 2 años, cada vez que paso por cierto tramo de la carretera, siento un nudo en el estómago. Y es que en ese lugar una vez recogí una mujer que jamás debí llevar conmigo. Era una madrugada de junio. Había terminado mi última vuelta y me dirigía vacío hacia la base para entregar la unidad. El camino estaba completamente solo, ni un carro, ni un alma. Solo la luz blanca de mis faros cortando la oscuridad y el sonido del motor. A unos 6 kilómetros del pueblo, vi una figura de pie en la orilla derecha de la carretera. Me extrañó, porque eran más de las 2 de la mañana. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era una mujer. Vestía un vestido blanco, largo, que parecía antiguo. Llevaba el cabello negro y lacio, pero lo que más me llamó la atención fue que estaba descalza. Reducí la velocidad y me detuve a su lado. Bajé un poco la ventanilla. «Buenas noches. ¿Va para el pueblo?», pregunté. Ella levantó la cabeza lentamente. Tenía el rostro pálido, con unas ojeras profundas que parecían dibujadas. Me miró fijo, sin parpadear, y asintió una sola vez. No dijo palabra. No suelo dejar subir a extraños tan tarde, pero algo en su mirada me hizo sentir que debía ayudarla. Abrí la puerta. «Suba, la llevo». Entró despacio, casi flotando, y se sentó en el asiento justo detrás de mí. No hizo ruido al caminar, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Reanudé la marcha, tratando de iniciar una conversación. «¿De dónde viene? Hace frío. ¿Quiere que cierre la ventana?». Nada. Empecé a sentirme incómodo. Miraba de reojo por el espejo retrovisor y la veía allí, sentada, mirando hacia adelante, pero sin enfocar nada. No parpadeaba, ni siquiera parecía respirar. En un momento, tuve la sensación de que se había acercado un poco más a mi asiento, pero cuando miré de nuevo estaba en el mismo lugar. A unos 3 kilómetros del pueblo, ella habló por primera vez. Su voz era suave, casi un susurro. «Baje por el camino viejo». No era una pregunta, era una orden. Me quedé callado unos segundos. Ese camino viejo estaba abandonado desde hacía años y no llevaba a ninguna parte. Estaba lleno de baches y maleza. «Por ahí no se puede pasar. La llevo directo al pueblo». Ella no respondió. Solo volvió a decir más fuerte: «Baje por el camino viejo, ya». Su tono me dio un escalofrío. Tragué saliva, pero mantuve el volante firme. «No, señora, no voy por ahí». Entonces escuché un golpe seco justo detrás de mí, como si hubiera azotado el asiento. Sentí un frío intenso que me recorrió la espalda. Miré por el espejo y ya no estaba sentada. Me giré apenas unos centímetros y la vi. Estaba ahora en el asiento delantero, junto a la puerta de copiloto. Me observaba de cerca, con una sonrisa tan leve que apenas levantaba las comisuras de sus labios. Pero sus ojos ya no eran normales. Eran completamente negros, sin rastro de pupila. «Te dije que bajaras», susurró. Pisé el acelerador a fondo. El motor rugió y el colectivo tembló sobre el asfalto. Ella seguía ahí, mirándome,
como si la velocidad no la afectara. Entonces de golpe giró la cabeza hacia la ventana y la abrió de par en par. El aire frío entró con violencia. «Nos están esperando», dijo y saltó. No frené, no quise mirar atrás. Conduje hasta el pueblo como un loco, y cuando llegué a la base me bajé temblando, sin entender qué había pasado. Al día siguiente se lo conté a un compañero veterano. Me miró serio y me dijo: «No vuelvas a detenerte si la ves. Esa es la mujer de blanco del camino viejo». Me explicó que según la gente de la zona, hace décadas una joven murió en ese sendero. Había salido a buscar ayuda para su madre enferma, pero un coche la atropelló y la abandonó ahí. Desde entonces aparece en las noches solitarias para pedir que la lleven por el camino viejo. Dicen que quienes la obedecen no vuelven y que a veces ni el vehículo aparece. No sé si lo que viví fue un sueño, una alucinación por el cansancio, o si realmente tuve algo que no era humano sentado detrás de mí. Solo sé que desde esa noche jamás me detengo por nadie en la carretera, sin importar la hora o el frío que haga. Y cada vez que paso por ese tramo, por el rabillo del ojo, creo ver una figura blanca, esperando que alguien frene.